Dennis Rodman es el jugador más atípico y diferente que ha pisado nunca la NBA. 5 veces campeón y uno de los mejores defensores de la historia. A la vez, una persona con un carácter estrafalario y muy poco común. También fue alguien único al que todo el mundo respetó. Daba igual a quien se preguntase, porque la opinión era compartida. Enfrentarse a Rodman era una pesadilla. Nadie quería verlo al otro lado de la pista, porque su noche pasaba a ser un infierno. Pero ¿cómo de bueno fue realmente? ¿Se ha mitificado su figura o es cierto todo lo que se dice sobre él? Pues eso es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Abandonado por su padre, Dennis se crió con su madre y sus 2 hermanas en una de las zonas más pobres de Dallas. Frente al talento que ambas demostraron, Rodman era un renacuajo de 1,68 que no sabía lanzar a canasta, lo que le llevó a ser considerado un completo inútil en la práctica del baloncesto. Tampoco pudo entrar al equipo de fútbol del instituto, algo que destrozó su moral. No fue hasta los 16 años cuando creció repentinamente, al pasar del 1,80 a más de 2 metros. Esto le hizo tener problemas con su propia percepción, pero le dio una oportunidad extra para dedicarse a este deporte. Recaló en North Central Texas College y en el primer semestre promedió más de 17 puntos y 13 rebotes. El problemilla, que fue expulsado por su mal rendimiento académico. Así es como acabó en la South Eastern Oklahoma State University. Allí fue 3 veces seleccionado para el NAIA All-American, tras promediar más de 25 puntos y 15 rebotes a lo largo de 3 temporadas. Hay registros como un encuentro en el que capturó 32 rebotes, aunque su mayor premio fue acudir al Portsmouth Invitational Tournament. Este torneo fue creado para aspirantes a llegar a la NBA y es el lugar en el que llamó la atención de los Pistons. Hasta el momento, y francamente no parece que esto vaya a cambiar, fue el único jugador de su universidad que ha sido drafteado. Seleccionado por Detroit en la segunda ronda, solo hubo una forma posible para lograr minutos en los legendarios Bad Boys: dejarlo todo en la pista y pelear con la mejor actitud cada segundo. Encajó muy rápido en la filosofía de Chuck Daly y se estableció como jugador de rol con 15 minutos, en los que promedió 6 puntitos y 4 rebotes. Exactamente el mismo papel tuvo en sus primeros playoffs, partiéndose la cara con los Bullets, los Hawks y especialmente los Celtics de Bird. Allí provocó su primer gran titular fuera de las pistas. Dijo de Larry que se le daba tanta publicidad porque era blanco y que estaba sobrevalorado. Polémicas a un lado, la realidad es que tuvo mérito que un rookie de 25 años, con tan poca proyección como parecía tener, se hiciese un hueco, pero lo logró. Estaba dentro de la NBA y con un papel que no dejó de crecer en un equipo muy competitivo. Llegó la temporada 87-88 y logró 32 titularidades. Sus minutos aumentaron y en consecuencia las estadísticas mejoraron. Todo iba de lujo, con un equipo extremadamente competitivo y que estaba muy cerca de entrar en la historia. En los playoffs acabaron con los Bullets y los Bulls de un tal Jordan. Boston, ese archienemigo que los echó el año anterior, también cayó. Esperaban los Lakers de Karim y Magic y lograron colocarse 3-2 arriba. Desafortunadamente, en el sexto partido y a falta de 8 segundos, a Rodman se le escapó un rebote que pudo darles el título. En el séptimo pelearon y cuando estuvieron en posición de culminar la remontada, falló un tiro que los sentenció. Los Lakers ganaron aquel título a unos Pistons que ya eran un monstruo y en el que Rodman encajó a la perfección. Aunque continuó como suplente la siguiente regular season, su rol e importancia no dejaron de crecer. Su impacto era tan grande que apareció en las conversaciones por el premio al defensor del año y entró en los mejores quintetos defensivos. La salida de Adrian Dantley durante la temporada le concedió más minutos y entonces llegó la gloria. Barrieron a los Celtics y a Milwaukee, eliminaron a Jordan en 6 y los Lakers tampoco fueron competencia. Con una defensa espectacular y partidos tremendos al rebote, como cuando logró 19 capturas en el tercero, fue campeón por primera vez. Por cierto, este vídeo ha sido posible gracias a Instant Gaming, patrocinador de este canal. Desde el enlace que encontraréis en la descripción vais a poder comprar el NBA 2K, VCs para este videojuego o cualquier otro que se os pase por la cabeza. Yo llevo usando esta web alrededor de 5 años, me he ahorrado más de 800 euros y voy a seguir haciéndolo, y lo más importante, es una forma tremenda de apoyar el canal. Si os soy sincero, es un win-win porque vosotros os lleváis videojuegos más baratos y sobre todo ellos siguen apoyando esto y yo preparo más vídeos. En Instant Gaming vais a encontrar videojuegos, DLCs, tarjetas regalo para PlayStation, el Game Pass, la suscripción de Nintendo Switch y hasta una suscripción para Tinder, y todo mucho más barato. Si os molan los
los videojuegos hay un catálogo enorme a vuestra disposición, con enormes descuentos incluso en novedades. Echad un vistazo a los enlaces que os he dejado más abajo y nada, es una forma tremenda de apoyarme, vosotros ahorráis, a mí me pagan, esta relación comercial se sigue dando y todo el mundo feliz porque yo haré más vídeos. Y ahora sí, sigamos charlando sobre Dennis Rodman porque nos queda lo mejor de lo mejor. La expansión de la NBA se tradujo en la salida de Rick Mahorn, un jugador clave en la filosofía del proyecto de los Bad Boys. Claro que, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Rodman tuvo claro que esta era su gran oportunidad para sentarse como pieza clave, y así lo hizo. Mantuvo la creencia en el proyecto del equipo mientras era la pieza que más necesitaban en cancha. Poco a poco se ganó a toda la NBA gracias a su garra y su defensa. Los Pistons le dieron la titularidad y logró dos de sus grandes reconocimientos: acudir al All-Star y el premio al defensor del año. En la postemporada, Indiana, Nueva York y Chicago cayeron. Se lesionó el tobillo y su impacto fue menor en las finales frente a Portland, pero esos Pistons eran una máquina muy bien engrasada. Una temporada de ensueño era premiada con su segundo anillo de campeón. Nada mal para un chico que en el instituto no podía jugar por no tener ni el talento ni la altura. En su quinto año en la NBA, ya a los 29, se vio recompensado con el cariño de todo el público. Compensó sus limitaciones ofensivas con su actitud y capacidad en la parcela defensiva. Era tal su nivel que la propia NBA, al repasar su carrera, consideró que era capaz de frenar en seco a cualquier jugador, desde bases hasta pivots. Con unos promedios de apenas 8 puntos, pero más de 12 rebotes, Rodman ganó su segundo premio al defensor del año. Los niños querían ser como él, una presencia defensiva totalmente disruptiva. Eso sí, la postemporada del 91 no fue tan fantástica. Chicago y Michael Jordan encontraron la forma de superarles, lo que se tradujo en una barrida en las finales de conferencia. Tras dominar al resto, recibieron de su propia medicina. Es a partir de este punto en el que empiezan las salvajadas al rebote, porque antes ya lo hacía muy bien, pero a partir de este momento es una locura. A través de un estudio extenso de las rutinas de tiro de compañeros y rivales, algo que hizo durante años, Rodman perfeccionó este arte hasta un extremo desconocido. 12,5 rebotes por noche ya es un número altísimo, pero 18,7 fue de otro planeta. Los 1530 capturados en total todavía no han sido superados. Su récord personal, de 34 frente a los Knicks, también llegó en la 91-92. Acudió por segunda y última vez al All-Star, pero cayeron de forma abrupta frente a los Knicks precisamente en 5 partidos. Los problemas tampoco acabaron ahí. Chuck Daly dimitió y él se saltó el training camp bajo multa de $70.000. Se divorció de su mujer y cayó en un pozo muy profundo. Tal fue el dolor que en febrero de ese mismo año condujo hasta el estadio de los Pistons con un rifle en su coche. Pensó en quitarse la vida, aunque afortunadamente llegó a una conclusión mejor. Debía acabar con el impostor que llevaba dentro para vivir la vida como pensaba que tenía que hacerlo. La temporada no fue nada buena pese a promediar más de 18 rebotes. Las cosas no iban bien y por eso mismo exigió su traspaso. Es en San Antonio donde apareció por primera vez el Rodman que todo el mundo recuerda, desde raparse la cabeza y teñírsela de diferentes colores a protagonizar diferentes rifirrafes y peleas. Rodman vivió como quiso, sin pensar mucho en las consecuencias. El equipo ganó 55 partidos, mientras él continuó entre los mejores defensores de la NBA. También fue máximo reboteador de la liga por tercera ocasión consecutiva. Todo iba bien. ¿Qué importó entonces que, en medio de todo esto, tuviese una relación muy mediática con Madonna? Era hasta divertido ver el contraste entre sus dos mundos. En su biografía, Bad As I Wanna Be, Rodman cuenta todo tipo de historias alocadas, pero su impacto en la pista era igual de importante que en Detroit. Mientras no hiciese nada malo o algo que perjudicase al equipo, podía continuar así. No tardó en hacerlo, claro. La 94-95 sería su segunda y última temporada en San Antonio. Fue suspendido para los 3 primeros encuentros. El 11 de noviembre no apareció y fue suspendido otra vez en diciembre. Debutó el día 12 tras perderse 19 encuentros en total y sufrió un accidente de moto que le dañó el hombro, perdiéndose en múltiples encuentros. Pese a estos problemas, el récord de San Antonio fue 62-20. La oportunidad de lograr algo grande en los playoffs era real y se colaron en las semifinales de conferencia. Los Rockets de Olajuwon, vigentes campeones, eran el rival a superar y lo cierto es que parecían peor equipo. Sin embargo, la cosa no fue nada bien. Frente a Rodman y Robinson, Olajuwon promedió más de 35 puntos y cayeron
perdieron 4-2, pero lo peor no fue eso, ni mucho menos. Dennis cargó contra todo el mundo, criticó el estilo de juego de su entrenador, se metió con Popovich, con David Robinson al que llamó flojo y aseguró que esa serie no debieron perderla en ninguna circunstancia. Ningún equipo quiere a un jugador de 33 años con esa actitud y haciendo esos comentarios en su vestuario. Por eso mismo le pusieron un lacito y lo mandaron camino a Chicago. Acompañado en el traspaso por su mejor amigo, Jack Haley, Rodman iba a demostrar a todo el mundo que era un ganador nato. Tuvo actitudes cuestionables y escándalos, por supuesto, pero de defender y ganar sabía mucho. Por eso mismo los Bulls apostaron por él. Su suerte, que Phil Jackson iba a ser uno de los poquísimos entrenadores que le comprendiese. Y como él mismo reconoció años más tarde, si Jordan apuntaba al norte y él apuntaba al sur, Pippen era al centro, y entre los tres encontraron el equilibrio. Con unos promedios de poco más de 5 puntos y 15 rebotes, fue una pieza fundamental en los Bulls del 72-10. Ese particular Big Three de Chicago se coló en el mejor quinteto defensivo, y eran un juggernaut. No fueron pocas las actuaciones de más de 20 rebotes, y aunque protagonizó una suspensión de 6 partidos por dar un coscorrón a un árbitro, los playoffs esperaban. Ni Miami, ni los Knicks, ni Orlando pudieron frenar a estos Bulls. Ese récord histórico no iba a ser tan bueno sin el premio final, y se colaron en las finales sin sufrir mucho. Fue allí precisamente donde volvió a brillar. En el segundo partido capturó 20 rebotes, siendo 11 ofensivos. En el sexto repitió proeza, 19 rebotes, 11 en ataque y anotó 5 de los 12 puntos en un definitivo parcial que cerró la serie. Era campeón de nuevo. Otra temporada, otro título de máximo reboteador, sexto consecutivo con 16,7 por noche. Desafortunadamente, las malas acciones de Rodman brillaron más de lo que un equipo desea. Desde una agresión a un pobre cámara hasta recibir todo tipo de técnicas y expulsiones, apenas disputó 55 partidos entre unas coras y otras. La edad pesaba, las lesiones llegaron y el comportamiento errático no ayudó. Quedó fuera de los mejores quintetos defensivos, y aunque esos Bulls eran favoritos para revalidar el título, sufrieron más de lo esperado. Dennis no fue tan eficiente como en el pasado, y su promedio de rebotes se desplomó, con una caída de 16 a 8 por noche. En las finales sufrió para defender a Karl Malone, y estuvo alejado de su mejor versión. Aportó en la consecución de su cuarto anillo, pero con actuaciones mucho más discretas de lo normal. Y sí, hemos llegado a la temporada de The Last Dance, la 97-98. Esta es también la última ocasión en la que vimos al mejor Dennis Rodman. Tras repetir promedios de 5 puntos y 15 rebotes por noche, fue el máximo reboteador de la competición. Dejó 11 partidos con más de 20, y uno de ellos con 29. Además, vimos otra salvajada con 15 rebotes ofensivos y 10 defensivos. Jugó 80 encuentros en total, algo que, para un jugador que superaba ya los 36 años, era la demostración de que fue un auténtico prodigio. Y bueno, también fue esta la regular season en la que pidió unos días libres para irse a Las Vegas. Esto y no otra cosa era Rodman. En los playoffs vencieron a los New Jersey Nets en 3 partidos, y los Hornets fueron eliminados en 5. Contra los Indiana Pacers sufrieron mucho. Fue necesario un séptimo y definitivo encuentro para avanzar a las finales de la NBA. El three-peat estaba a solo 4 victorias de distancia. Enfrente esperaba precisamente un viejo conocido, los Jazz de Malone y Stockton. Durante los 3 primeros encuentros de la serie, Rodman fue capaz de limitar al cartero, con una feroz defensa sobre él. Esto mejoró su imagen de las finales anteriores, aunque bueno, tras este encuentro decidió aparecer en la WCW para luchar junto a Hulk Hogan. Fue multado por irse sin avisar, y lo más increíble es que en los siguientes 3 partidos continuó como si nada hubiese pasado. Seguro que ya conoces cómo acaba esta historia, el fantástico tiro de Jordan sobre Byron Russell y el quinto anillo en la carrera de Dennis Rodman. Jerry Krause decidió que el final de este equipo de Chicago había llegado. Con Phil Jackson fuera, Jordan en el retiro y Pippen rumbo a los Rockets, el futuro de Dennis también era incierto. Apostó por firmar con los Lakers, equipo en el que únicamente disputó 23 partidos, aunque eso sí, dejó unos promedios de 2 puntos y 11 rebotes. Su última temporada en la NBA la jugó en los Dallas Mavericks, un regreso a casa truncado. En los 12 encuentros que disputó, todos ellos como titular, promedió 14 rebotes, aunque claro, recibió 6 técnicas. Fue expulsado 2 veces, suspendido un partido y finalmente cortado. Su presencia aportó caos en un vestuario que necesitaba liderazgo y tranquilidad, y por eso los Mavs se deshicieron de él. Tras esto estuvo retirado varios años, y ojito a los lugares por los que pasó después. 2003, Long Beach Jam de la ABA. 2004, Fuerza Regia en México. 2004 también, Orange Country Class de la ABA. 2005, Tijuana Dragons y Torpan Pojat, equipo de Finlandia. 2006, Brighton Bears 3 partidos.
Finalmente, tuvo 3 encuentros de exhibición en Filipinas con Darryl Dawkins y otras leyendas de la NBA. Ahí es donde acabó todo. De forma merecida, en 2011 pasó a formar parte del Salón de la Fama. Fue un jugador muy particular y a ratos extraño, pero también es cierto que era lo que la NBA en aquel momento necesitaba, una personalidad única, fuerte y muy especial. Sobre la pregunta de este vídeo, sí, Rodman fue tan bueno como se dice. 7 veces All Defensive, 2 veces Defensor del Año, 5 títulos y se dice pronto. Una presencia en pista aterradora, que una vez se estableció como titular, nunca soltó el puesto. Los Pistons retiraron su camiseta, y su legado quedó sellado al ser incluido en la lista de los 75 mejores jugadores de la historia. Más allá de su dominio en la cancha, su personalidad lo llevó a aparecer en películas, series, eventos de wrestling y todo tipo de polémicas, sobre todo tras su retirada. Pero esa fue la vida que eligió después de tocar fondo en el 93. Rodman apostó por vivir bajo sus propias reglas, y en el proceso se convirtió en uno de los jugadores más extraños e inimitables que ha visto la NBA, porque muchos han intentado ser el siguiente Rodman, pero solo hubo y habrá uno. Gracias por ver este vídeo, te dejo otro igual de interesante en pantalla y nos vemos bien pronto.